Yo voy a compartir ahora mi pantalla. Ok. ¿Se ve mi pantalla, Juventud? Sí, ingeniero, se ve. Muy bien. Bueno, ok, esta es una presa, Juventud. Para el diseño de una presa, obviamente, se requiere un equipo multidisciplinario, ¿sí? Obviamente está encabezado, liderizado el diseño por un ingeniero civil, especialmente si acaso hace la mención de hidráulica, ¿cierto? Porque hay varios estudios que se deben realizar. Entonces, un equipo multidisciplinario conformado por ingeniero civil, tiene que haber geólogos, geofísicos que hagan la prospección geológica, geofísica del sitio de emplazamiento. Primero, la elección del tipo la elección del sitio de presa también requiere un análisis particular en función, digamos, a la demanda que hay, ¿cierto? Se entiende que esta represa, esta pequeña presa, es para fines de riego, ¿cierto? Entonces, estamos viendo de aguas abajo hacia aguas arriba la estructura y en su parte central, sí, aparece acá un pequeño vertedero de excedencias que, fíjense que tiene varias observaciones. Bueno, cuando estemos viendo el tema de vertederos en detalle, y vamos a ver y conocer algo más acerca. Entonces, fíjense cómo esta estructura ha sido edificada, no sabemos, ¿sí? Pero aquí se ve ya algunas fallas en la estructura, en el lugar de los vaciados, ¿sí? De pronto por acá son las filtraciones o por la fundación. Entonces, Juventud, es una presa de hormigón, ¿cierto? Es una presa de hormigón y estas obviamente trabajan por gravedad, es decir, por el propio peso de la estructura. ¿Sí? La estabilidad viene garantizada por el peso de la estructura. El empuje hidrostático lo tiene que soportar gracias a su peso de la estructura. Luego vemos en la parte aquí una caseta de válvulas donde supuestamente deben estar las válvulas de operación que abren y cierran para la salida del caudal, ¿sí? Del caudal de diseño, etc. Hay una captación acá en esta zona, ¿sí? Muy raro, porque fíjense que esta estructura que está haciendo esta captación está justo debajo al pie del vertedero de excedencias. Y ustedes saben que cuando hay crecidas, ¿sí? Estos caudales tienen que salir por acá, por esta parte, por el vertedero de excedencias. Y aquí no se ve una zona incluso de disipación de energía y una caída libre puede erosionar esta parte, socavar y producir el colapso de la estructura como lo que ha sucedido en la anterior clase mostré y voy a volver a repetir ahora lo que le ha sucedido a esa estructura. Entonces, juventud, estas fotos las vamos a guardar para tenerlas presente, ¿sí? Cuando estemos viendo estos temas en particular. Fíjense cómo se genera expectativas, falsas expectativas que no se logran cumplir. La obra está ahí por años y no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque si la vuelven a llenar esta estructura, ¿sí? Puede colapsar la misma y puede provocar, no conozco aguas abajo cómo es, pero puede provocar daños y de pronto irreparables, materiales, vida humana, etcétera, etcétera. Entonces es un peligro esta estructura. Y este es un mal ejemplo, obviamente, para pues la gente para los profesionales que se dedican a la implementación de este tipo de estructuras. ¿Alguna consulta al respecto, juventud? ¿No, verdad? Ok. Bien, la anterior clase estábamos viendo algunas obras hidráulicas. ¿Se ve esta presentación, juventud? Ingeniero, ¿se ve? Ok, ok. A ver, un segundito que se me pone a veces lenta. Quitaré la imagen porque se me pone lenta ok. Bien. Bueno, pero Juventud había dado había dado dos prácticas. Hay gente que ya ha enviado, ¿sí? Entonces,
Una de ellas era hacer un trabajo de investigación sobre el balance hídrico superficial de Bolivia. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan que existe este documento? Y además debo comentarles de que está en proceso de actualización, ¿sí? Porque fíjense que este tiene un periodo de análisis desde el año 1980 al 2016, son 36 años de información meteorológica que se ha procesado, ¿sí? Y ahora se va a extender este periodo de análisis al 2022, la idea. Bueno, es una propuesta todavía. Entiendo que hasta fin de año vamos a organizar la plataforma y todas las actividades. El Instituto de Hidráulico obviamente va a participar, como ha participado en el anterior balance hídrico y en el primero que se hizo. Entonces, que fue publicado en 1992, ¿sí? Entonces, se va a extender este periodo de análisis. Y además hay un nuevo desafío, en este caso es solamente un balance hídrico superficial, ¿cierto? Y como en algunas regiones del país ya hay información del tema de aguas subterráneas, ¿sí? Entonces se va a dar un paso más, es decir, que se pretende hacer un vínculo entre lo que es las aguas superficiales y las aguas subterráneas. De hecho, hay algunas cuencas piloto en el país, ¿sí? Donde se tiene información de aguas subterráneas. Ustedes saben que para tener información sobre el tema de aguas subterráneas es necesario hacer perforaciones y si esos pozos están en explotación, pues se conocen los caudales que los mismos aportan. Entonces, este es el balance hídrico superficial, ¿sí? De hecho, es muy importante la información meteorológica. Ustedes saben esto de hidrología, ¿sí? La hidrología es la ciencia que estudia la distribución espacial y temporal de los recursos hídricos, ¿sí? En la unidad productora, que es la cuenca, ¿cierto? La hidrología se hace a partir de las cuencas, ¿cierto? Y ustedes ya saben que es una cuenca, ¿sí? Entonces, el país está dividido en varias macrocuencas, ¿cierto? Pero es importantísima la información meteorológica con la que debemos contar. Entonces, entiendo que han leído y han revisado un poco este trabajo. Fíjense las estaciones que se han tomado en cuenta. Se ha utilizado esta herramienta, el GMET, que es una herramienta desarrollada en los Estados Unidos que sirve para producir, fíjense, estos mapas de distribución de precipitación y temperatura en función a la información de las estaciones meteorológicas que se tienen. Para este balance, incluso fíjense, para cerrar en algunas áreas importantes, se ha contado con información también del Brasil, ¿cierto? De nuestro vecino, hay estaciones meteorológicas que son necesarias. En el Perú también lo propio, ¿sí? De Chile también, y esto es un tema bastante delicado, vamos a hablar por el tema de las aguas, por ejemplo, del información meteorológica. De diseño de cualquier obra y de estudio meteorológica, hidrométrica. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el resultado de un estudio hidrológico, juventud? Ya saben, me dan el nombre primero y luego la respuesta. Adelante, ¿para qué sirve? Bueno, lo que más tomamos énfasis era en la obtención de las curvas IDF, donde obteníamos, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? El dato de retorno, tener para el diseño, las precipitaciones. Ok, ya. Está bien, las curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia. Obviamente este es un análisis en función al periodo de retorno T. ¿Ok? Para diferentes obras, obviamente se elige un periodo de retorno. ¿Qué significa un periodo de retorno? Es aquel tiempo en el que se espera que un evento, en este caso hidrológico, se pueda dar al menos una vez. Cuando diseñamos presas, ¿sí?
el análisis del periodo de retorno para las crecidas, por ejemplo, ¿sí? Se tiene que considerar como 500 años o 1000 años. En algunos proyectos, dependiendo incluso de la entidad financiera, se puede considerar hasta 10.000 años de periodo de retorno, ¿sí? Por la seguridad, por la importancia que pueda tener las obras, especialmente cuando son mega obras. Porque a partir de este análisis, por ejemplo, en el tema hidrológico para el diseño de presas, las crecidas juegan un papel importantísimo, ¿sí? Y si las crecidas tienen que salir por el vertedero de excedencias, imagínense las dimensiones que tiene que tener el vertedero de excedencias. Bien. Por eso es fundamental el estudio hidrológico. ¿Y cuál es el otro producto importantísimo del estudio hidrológico, juventud? Nombre y respuesta. ¿Alguna compañera que esté en sala? Impacto ambiental, Inge. No. El caudal máximo. Me quedo con el término de caudales, ¿ok? Determina la oferta hídrica de la cuenca. Las curvas IDF tienen una aplicación, sí, es cierto, para diseñar algunas obras, etcétera, también coadyuva. Pero algo importantísimo cuando uno hace el estudio hidrológico es justamente determinar la oferta hídrica de la cuenca. En términos muy simples sería cuánta agua produce la cuenca de estudio. Porque si nosotros ponemos una presa, como la que hemos visto hace un momento, obviamente está generando ese punto, está en el curso de un río, ¿sí? Ponemos la presa y por lo tanto está generando una cuenca, ya un punto de control, y está formando automáticamente una cuenca de aporte, una cuenca hidrográfica. Otra cosa es el embalse, juventud. Este sería el embalse, lo que va a lograr almacenar la presa. Pero la cuenca hidrográfica es la que va a aportar los caudales necesarios. ¿Cierto? Entonces, hacemos el estudio hidrológico para determinar la oferta hídrica, ¿sí?, de la cuenca en cuestión. Fíjense, y para aquello es importante la información meteorológica. Pregunto a la sala, ¿cuál es la institución que provee la información meteorológica en nuestro país? Tsunami. ¿Qué significa? Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, aunque no hacen hidrología, ¿cierto? Solo es un centro de pronóstico, de acopio de información meteorológica para justamente predecir el clima. Ellos tienen modelos específicamente para la predicción de clima. A veces se equivocan, ¿sí o no? Ok, juventud. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Creo que no, ¿verdad? Entonces, esto es algo importantísimo, la modelación hidrológica. Todo lo que ustedes han hecho en hidrología es procesar información, obtener las curvas IDF, etc. Pero estoy seguro que han tenido que aplicar algún modelo justo para determinar la oferta hídrica. Han tenido que utilizar un modelo precipitación, escurrimiento. Es decir, que conociendo las características biofísicas de la cuenca de aporte, ¿sí? Tenemos una cuenca a un punto de control, vamos a suponer que ese es el punto de control, toda la red hidrográfica, tendremos estaciones meteorológicas en torno a la cuenca, si hay en la cuenca mucho mejor, ¿cierto? Si no la tenemos, ¿qué es lo que se suele hacer? Ustedes saben, tienen que hacer los famosos polígonos de Thyssen, ver cuál de estas estaciones tiene mayor influencia, hay una distribución espacial que se hace de la influencia de estas estaciones sobre la cuenca y se determina, se hace un balance hídrico o una modelación hidrológica en la que toda esa lluvia para el periodo de análisis se transforma en caudales. Ese es el objetivo de una modelación hidrológica, juventud, y es lo que hemos hecho en el balance hídrico. Hemos utilizado un modelo WIP.
que este modelo tiene una ventaja sobre los otros por cuanto tiene la posibilidad inclusive de insertar, como es una herramienta de planificación, ¿sí? Permite insertar incluso en el modelo demandas y hacer un análisis de la oferta versus la demanda, ¿ya? Esa es su gran ventaja de este modelo, a diferencia de los otros que ustedes posiblemente conocen y han visto en hidrología, ¿sí? Ok. Entonces, se ha utilizado ese modelo hidrológico o de gestión, más bien yo diría WIP. Este es el modelo. ¿Ya? Obviamente se requiere toda la información biofísica de mapa de suelo, tipo de suelo, la cobertura vegetal, porque ustedes saben que la respuesta hidrológica de una cuenca es función de estos parámetros, ¿cierto? Y por lo tanto también se ha procesado esa información, etc. Se ha elegido la escala inclusive a nivel de cuencas, macrocuencas, se ha hecho una división de las macrocuencas. El país en realidad, juventud, tiene 3 cuencas, fíjense acá en este mapa. Esta es la cuenca, ¿cómo se llama esta cuenca, juventud? La 1. ¿Cómo se llama? Amazónica. Muy bien, la cuenca amazónica. Y Bolivia es un país amazónico, juventud. Siempre recalco aquella situación, incluso en foros internacionales, en conferencias, cuando asistimos, etcétera, siempre menciona, y la gente a veces dice, oh, en serio, pero Bolivia es un país andino. ¿Se han equivocado, sí o no, juventud? Pienso que ustedes saben también de que Bolivia es un país amazónico porque el 65% de su superficie pertenece a la cuenca amazónica, y aquí estoy mostrando en detalle, ¿cierto? Y la cuenca 2 es la cuenca endorreica, la del altiplano, y la 3, la cuenca del plano. ¿Sí? Entonces, ahora, bueno, de que la zona andina quizá es la más poblada, es otra cosa, pero país como superficie somos un país amazónico. ¿Sí? Bien. Entonces, juventud, se ha hecho un análisis de la precipitación, se han generado los mapas respectivos, se ha hecho una distribución espacial, ¿sí? Y obviamente ustedes han hecho un análisis. Un componente importantísimo del balance hídrico es la evapotranspiración, y ustedes ya saben qué significa aquello, ¿cierto? Ustedes han visto en hidrología. ¿Cómo se calcula la ETR? Bueno, hay métodos empíricos inclusive, ¿sí? Para poder determinar, porque sí, juega un papel importante, y eso es función incluso de ¿sí? Las características biofísicas, porque en los desiertos o en la zona boscosa la ETR siempre es diferente. Bueno, y luego se ha determinado los escurrimientos, ¿sí? Para diferentes periodos, etc. Y bueno, se han generado los mapas luego. No sé si están acá ya los mapas, pero ustedes los han debido ver, todos los mapas que se ha podido generar, ¿verdad, juventud? Y eso es importante. Bien. ¿Alguna consulta? Juventud, ¿no tienen consultas? Una consulta en general. Adelante. Con respecto, usted nos mencionaba que se va a realizar una nueva edición de esto, y quisiera saber, Inge, ¿qué medidas se están tomando con respecto al cambio climático? Porque se está notando que en poco tiempo el cambio climático está dando gran impacto. Correcto. Justamente estos balances hídricos sirven para aquello. Ya en el modelo construido, y de acuerdo a las sugerencias del IPCC, ustedes saben qué significa el IPCC, es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Bueno, IPCC es IPCC en inglés, ¿sí? Es el Panel Internacional de Cambio Climático, donde todos los países están adheridos. Entonces, ellos se dedican justamente a generar información de modelos de circulación global. Hay el modelo japonés, el modelo americano de predicción de cambio climático. En Bolivia deberíamos hacer lo propio, se está tratando de hacer, de hecho hay algunos artículos al respecto, que con estos modelos se hace un downscaling, porque Japón, por ejemplo, ha hecho para todo el mundo cómo va a variar el clima de aquí hasta el año 2050, incluso se han atrevido a hacer hasta el 2090, pero con mucha
mucha imprecisión, pero por lo menos son no una muestra de esa tendencia. Porque la temperatura, ¿qué está pasando? La temperatura sigue en aumento, ¿cierto? Se estima que para el 2100 la temperatura va a subir en nuestro país, y enseguida voy a dar una práctica para que ustedes lean, alrededor de 4 grados centígrados. ¿Se imaginan? Entonces, y justo es muy buena la pregunta del compañero porque tenemos que estar preparados nosotros para estas situaciones. El realizar los balances hídricos y generar el modelo nos permite, ¿sí? Realizar unas predicciones. Miren, para que se pueda entender, voy a graficar aquí. Estamos en el año 2022, ¿cierto? Ya tenemos un análisis histórico e importante de qué es, cómo era la oferta hídrica durante todos esos años, ¿cierto? Y lo vamos a ampliar hasta el 2022. Esto fue hecho hasta el 2016. Pero ustedes saben que la temperatura va en aumento, lo que afecta a la precipitación disminuye, ¿sí? Generalmente. En muy pocos sitios puede, debido al cambio climático, incrementarse la precipitación, pero son cosas muy particulares. Entonces, ¿qué sucede? Que ya una vez construido el modelo, por ejemplo, en plataforma WIB, de acuerdo a las sugerencias del IPCC, del Panel Internacional de Cambio Climático, nos dicen que vamos a tener modificaciones en la temperatura y en la precipitación, ¿sí? Y entonces, como el modelo está construido, juventud, es mucho más fácil generar ya escenarios de incremento de temperatura a 1 grado. Entonces, ya habrá una respuesta hidrológica de esta forma. Modificamos la precipitación, ya habrá otra respuesta hidrológica. Entonces se dan cuenta, fíjense que este es un escenario, este es un escenario 2, este es un escenario 3. Entonces vamos generando una serie de escenarios de lo que podría pasar. ¿Y qué es lo que se suele hacer, juventud? Fíjense, y eso es lo que falta en nuestro país. Si sabemos que de acá a 10 años, al 2032, por ejemplo, ¿cierto? La demanda, si sobreponemos aquí la demanda de agua, que la podía poner con un color amarillo, vamos a ponerla así, la demanda. Esto es solo un análisis gráfico, ¿no, juventud? Fíjense que al 2032 aquí está la demanda, estoy exagerando, pero fíjense que la demanda alcanzó en esta gráfica este punto. Y nuestros escenarios de oferta hídrica, considerando cambio climático, solo tenemos estos puntos, 1, 2, en cualquiera de estos escenarios que se vayan a dar, y vamos a suponer que este es el peor escenario. Fíjense, estamos muy por debajo de la demanda. Entonces les pregunto a la sala, ¿qué se debería hacer para atender esa demanda? Porque la oferta hídrica no va a satisfacer esa demanda. Juventud, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo? No, eso escuchó. Nombre, por favor, para irlos conociendo, juventud. Crear más obras de Hugo Elguero, crear más obras de aprovechamiento, Inge. Muy bien. Está bien. Como presas. Como presas. Excelente. No hay otra solución, juventud. Hay un déficit. A cualquier escenario que vayamos viendo, fíjense, aquí hay un déficit. Aquí hay otro déficit. Pero si este es el escenario que se va a dar para este año, hay un déficit. Peor, para el peor escenario que estamos considerando, hay un déficit. Los científicos, la ciencia, los centros de investigación no son los obligados a mostrar esta situación, ¿cierto? Y decir a las autoridades, a los tomadores de decisión, pero en estos análisis tienen que involucrarse nuestras autoridades, los ministerios, ¿cierto? Nuestras autoridades, bueno, que son los que al final toman las decisiones y desarrollan las políticas públicas, ¿sí o no? Entonces, ante esta situación de escenario, su compañero acaba de mencionar algo importante. Se requiere más infraestructura. Y esto es lo que ha sucedido en la ciudad de La Paz en la crisis de agua que hemos tenido. ¿Cierto? Es lo que ha pasado. Bien, juventud. Estamos... ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar? ¿Alguien tiene algún cuestionamiento? Juventud, están en proceso de formación. Es decir, que ahora sí pueden emitir criterios. Pueden equivocarse, no hay ningún problema, siéntanse libres de hacerlo porque se están formando,
Pero ya cuando sean profesionales no pueden equivocarse, ¿no? Ingeniero, bueno, disculpe. Adelante. No sé si también debe estar también informado que en México y en Estados Unidos hay una fuerte crisis del agua por la parte norte, Sí, donde California, toda esa zona de California tiene problemas de agua. sí, porque estaba viendo que las presas en esos lugares se han secado totalmente y creo que el agua ya se ha vuelto ya un problema muy grave. Y en México también creo por Monterrey, por esos lados. ¿Y qué hacemos, Inge? Porque creo que esos países tienen una población mucho más grande, que triplican, cuadruplican, más 4 veces más grandes, ¿no?, que nuestro país. Sí. Es que hay una presión importante sobre el recurso hídrico, porque la población, el crecimiento es importante, el nivel de vida que se tiene en Estados Unidos es importantísimo, es muy elevado. Las familias ya tienen por encima de 4 o 5 autos, viven en casas con jardines, etcétera. Claro, viven muy bien, usan muchos electrodomésticos, vamos a decir, bueno, hay mucho más uso de agua por el nivel de vida que se tiene, incluso. Pero eso también está asociado, por ejemplo, en California está asociado al tema de seguridad alimentaria. Tienen que ellos autoproducir sus productos o importarlos o producirlos sus productos. Entonces, es cierto, hay unas crisis donde, y se produce la crisis por falta de oferta hídrica. De pronto ya sus cuencas no dan. Es decir, que han llegado al tope del máximo de aprovechamiento. Entonces van a tener que incurrir al aprovechamiento de aguas subterráneas. Y ahí también puede generarse un desastre, porque cuando bajamos por la explotación el nivel freático, que es el nivel, ustedes saben, de las aguas subterráneas, si hay sobreexplotación, sacamos mucha agua y hay un desequilibrio, ¿cierto? Las aguas subterráneas son también producto de una recarga de las aguas superficiales, ¿sí? Y el nivel freático puede sufrir variaciones. Desde la superficie, el nivel freático va a ir descendiendo y aquello afecta en términos de humedad ya y de producción agrícola, etcétera. Entonces, son casos que hay que analizar muy bien. De hecho, entonces, cuando hay crisis de agua, pues tienen que haber políticas también para enfrentar aquello, ¿sí? Porque es un derecho humano el acceso al agua y tienen que resolver de alguna forma. Y el cambio climático juega un papel importantísimo en aquello. Pero por eso nosotros, nosotros deberíamos prepararnos a aquella situación, ¿sí? De ahí que ustedes, juventud, dentro de poco van a entrar al escenario profesional y ustedes tienen que contribuir a aquello con todo lo que estamos viendo, con toda esta situación actual, ¿cierto? Bueno, juventud. Entonces, mire, yo estoy mostrando solamente ahora unos ejemplos de obras hidráulicas de pero países que tienen mucho dinero, fíjense cómo manejan los ríos, los encausan, les hacen como carreteras, puentes de nivel, etcétera, un río por arriba, el otro por abajo. ¿Sí? Y esta es una forma interesante de aprovechar y controlar y regular sus recursos hídricos, ¿cierto? Esto, bueno, ustedes hemos visto. Aquí hay varios ejemplos, otros ejemplos de obras hidráulicas también. Estas obras, por ejemplo, las tuberías forman parte de aquello porque son obras de conducción, ¿sí? Canales, vertederos, desarenadores, compuertas también juegan un papel importante y forman parte de las obras hidráulicas porque al cerrar, abrir, estas sirven para regular el caudal, ¿cierto? Acá estoy mostrando un vertedero de excedencias, ¿sí? De un embalse, una forma muy particular, ¿ya? Y a la derecha un pequeño vertedero que ustedes han hecho en hidráulica, por ejemplo, pruebas en vertederos, ¿cierto? Han hecho laboratorio, han medido de diferentes tipos de vertederos de pared delgada, ¿cierto? Ustedes han analizado en laboratorio. Forman parte también importante de las obras hidráulicas, por ejemplo, en el tema de las carreteras, ¿cierto? Las alcantarillas, las famosas alcantarillas, ¿sí? Donde a veces no se considera adecuadamente los caudales de crecida de la respuesta hidrológica, los eventos, incluso ya podemos considerar eventos climatológicos, etcétera, ¿sí? Y lo que sucede, la capacidad de descarga de esas alcantarillas a veces son insuficientes, juventud, y producen estos desastres, ¿cierto?
fíjense, el agua ha pasado por encima, ha erosionado y la carretera asfaltada ha colapsado totalmente. Eso es por un mal diseño hidrológico. ¿Se dan cuenta? La hidrología siempre juega un papel importantísimo en cualquier diseño de obra hidráulica. ¿Sí? Y por lo tanto, fíjense en esta imagen a la derecha, ya estas son alcantarillas que se supone que van a evacuar los caudales para las cuales han sido diseñados. Generalmente se suele agarrar la ecuación racional. ¿A qué es igual la ecuación racional? ¿Quién sabe? ¿Juventud? Ingeniero, Caguaya Villacorta, Oscar Saúl. Dale, Raúl. Es, la ecuación racional es igual a la escorrentía por la intensidad por el área de la cuenca. A ver. Vamos por partes. Escorrentía, ¿cómo quieres que la represente? La escorrentía. ¿Sí? eh, ¿Qué valor le pongo? ¿Es Q? no, es C. Ya, algo es igual a algo. C. C C por, por la intensidad ya. por A, que ¿Qué es el está? área. ¿El área de qué? El área de la cuenca. De la cuenca, juventud. Hay gente que a veces piensa que es el área de la alcantarilla. Ok, C es el coeficiente de escurrimiento y la intensidad, ¿de dónde proviene? La pueden calcular de las curvas IDF si gusta. Y A es el área de la cuenca. Pero todo esto, ¿a qué es igual? El caudal máximo, hija. Al caudal. Es un caudal de crecida, ¿cierto? Entonces, generalmente los que diseñan carreteras, jóvenes, los que van a hacer esa mención, tengan mucho cuidado al aplicar la ecuación racional. Obviamente es lo más fácil. El coeficiente de escurrimiento lo puedo sacar hasta del balance hídrico. ¿Sí? La intensidad puedo calcular, ¿cierto? En base incluso ya a nivel país se ha trabajado estas curvas IDF, ¿sí? Y el área de la cuenca. Entonces, rápidamente hacen cálculo, obtienen este caudal, ni analizan siquiera juventud y con este caudal diseñan las alcantarillas. No se toman el trabajo, incluso juventud, fíjense, de ver si este caudal calculado se inscribe en la sección del río. ¿Sí? De pronto, esta es la sección máxima del río y sacan un caudal Q de esta forma. Ni lo analizan, ni lo verifican en campo si ese caudal se inscribe en esa sección. Porque se tiene que hacer un trabajo de campo. Ustedes saben que en el campo hay información. Estando en el sitio donde se va a construir la alcantarilla, la gente sabe, la gente que vive por ahí, etcétera, sabe hasta dónde llegan a veces las inundaciones. Y ese es un dato importantísimo, juventud. A veces cometemos el error directo de aplicar la ecuación. A veces podemos sobredimensionar, y esto significa costos, ¿sí? O subestimar la capacidad de respuesta hidrológica de esa cuenca. En el sitio donde se va a construir la alcantarilla, ¿cierto? Debería verse hasta dónde ha alcanzado el nivel de agua máximo de acuerdo a la información de la gente, ustedes con el reconocimiento de campo, etc. Es muy fácil. Una vez que termine la sección, allá se va a ver hasta qué nivel ha llegado, ¿no? El nivel de agua en la sección, ¿cierto? Y ustedes pueden, gracias a la ecuación de Manning-Stickler, ¿cierto? Q igual a 1 sobre rugosidad por, ¿quién sigue? Radio hidráulico a la 2/3 por pendiente a Radio la, hidráulico a las 2/3 por, pendiente a la 1/2 y por a la 1/2 por, el área. ¿está bien? Sí. Ok, juventud. Entonces, teniendo algunas secciones aguas arriba, aguas abajo, yo puedo verificar qué caudal aproximadamente es el que ha transitado en algún momento en la inundación máxima y ese caudal comparar con este otro caudal. O si quiero ser más sofisticado, pues uso un modelo precipitación-escurrimiento, ¿sí? Y hago el análisis. Puedo hacer un balance hídrico, ¿cierto? En el sitio. Bien. Tengan mucho cuidado los que van a hacer la mención de carreteras, juventud. Vías y
¿ok? ¿Por qué? Porque a veces subestiman la capacidad de respuesta de las torrenteras, que es un caso muy típico, y hay muchos errores en las carreteras, juventud, muchos errores que cometen, ¿sí? Los que hacen este diseño. O esa otra gente que no son especialistas y se ponen a hacer aquello, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de revisar estos trabajos, sean muy exigentes. Si ustedes van a ser proyectistas, sean muy autoexigentes consigo mismo con la información, vayan al sitio, hagan mediciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Verifiquen en cambio, analicen los resultados que están obteniendo, ¿sí? Y hagan los diseños adecuados, ¿cierto? Bueno, también forman parte dentro de las obras hidráulicas los que van a hacer la mención de sanitaria, ¿sí? Las plantas de tratamiento de agua potable. Aquí en esta imagen estoy mostrando la de Chuquiaguillo, por ejemplo. También los sistemas de bombeo, por ejemplo, este sistema de la fotografía aquí abajo en la parte derecha, ¿sí? Es un sistema de bombeo que se ha construido rápidamente para hacer un trasvase de aguas en la época de crisis y se ha construido en 2 meses, ¿sí? Porque había necesidad de agua. La represa de Incachaca necesitaba agua y esto se ha construido camino a los Yungas, cerca de la población de Pongo, cerca de Unduabi, juventud. Ustedes que viajan a los Yungas probablemente conocen esas poblaciones. Allá se ha construido este sistema de bombeo para trasvasar esas aguas, ¿sí? Que escurren por allá, que ya pertenece a la cuenca amazónica, ¿sí? Y llevar hasta la cumbre, donde seguramente van a ir ustedes dentro de poco porque va a caer una nevada, sacarse fotos, hasta la cumbre, y ojalá puedan ver estas obras. Llega hasta la cumbre, en la cumbre hay una laguna, Estrellani, y alimentaba este sistema de bombeo esta laguna, para que por gravedad baje a la represa de Incachaca. Entonces, fíjense que tiene que suceder desastres, estas crisis, etcétera, para rápidamente dar alternativas de solución. ¿Cuándo se pudo haber previsto ya aquello, verdad? Y no tener esos problemas. Bien, esta es una obra de toma, por ejemplo, en un río, ¿sí? Esto es típico en nuestro país, muchísimas obras de toma se hacen. En este caso no hay obra de almacenamiento, son solo una obra de derivación, ¿sí? Y se capta un caudal necesario. En este río, por ejemplo, se ha construido una obra de toma, así se le llama de fondo, porque es una rejilla, acá se tiene una rejilla metálica, donde el agua se ve obligada a pasar por encima de la rejilla, porque acá tenemos en la izquierda un azud, ¿sí? Que por la cota, obviamente, esta es una cota más baja, la rejilla tiene una cota más baja, ¿sí? Por diferencia de cotas, obliga al agua a pasar por encima de la rejilla, y parte de ese caudal es captado a través de este canal de captación, donde se ven unas compuertas de regulación y purga de sedimentos, porque a través de la rejilla también ingresa el sedimento, ¿cierto? Y se realiza la captación de un caudal de diseño o de derivación necesario para un proyecto, puede ser de riego, en este caso este proyecto ha sido para riego netamente, pero puede ser para consumo humano, para un proyecto hidroeléctrico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense los componentes que tiene. Es una obra de toma típica en un río en nuestro medio, son las obras de toma de fondo. Pero bueno, fíjense esta parte, ya la otra parte de la estructura de la obra de toma, un total desastre, juventud. Faltan labores de mantenimiento acá, porque el caudal ingresa por acá, la obra de toma está a la derecha, aquí hay una persona que está observando eso, visitábamos con ex compañeros suyos, y algunas prácticas hemos hecho acá. Fíjense que aquí hay una compuerta, es la compuerta que estábamos viendo hace un momento. Esta compuerta debería abrirse para dejar pasar el sedimento y que regrese al curso del río, ¿cierto? Y por acá ingresa el agua. Esta compuerta tendría que abrirse para que el agua pase por acá y vaya por el canal y lleve el agua a la zona de riego que se tiene más abajo. ¿Sí? Pero fíjense que todo esto está prácticamente abandonado, ni está operando. ¿Por qué? Porque hay mucho sedimento que baja. Sí, este es un río que trae mucho sedimento. Fíjense el sedimento cómo se acumula. De hecho, han tratado de limpiar un poco, sacar el sedimento del desarenador, porque esta estructura, ¿sí? Esta obra de toma tiene este desarenador justo para que los sedimentos se queden en esta zona, ¿sí? Y a partir de acá
ya que hay una pequeña bóveda, vamos a decir, pase el caudal solamente de diseño, ¿no? Al canal y todo, ingrese solo el caudal de diseño para atender el sistema de riego. Pero fíjense cómo se ha sedimentado acá las cosas, ¿sí? Entonces, hay un problema aquí de operación y mantenimiento, ¿sí? Que lastimosamente los propietarios, los encargados del proyecto no realizan estas labores y así queda, ¿sí? Una pena, pero en fin. Otros ejemplos de obras hidráulicas, convivimos con ellos, juventud. Por ejemplo, las canalizaciones que tenemos acá en la ciudad de La Paz, ¿sí? El río Choqueapu, ¿sí? Este, por ejemplo, es un sistema de trasvase que está en plena construcción también para la época de crisis. Desde la cuenca Palcoma se trajo agua para alimentar la represa de Jampaturi. Estas son las tuberías del penstock que ha estallado. Aquí ha habido un accidente hace años en la tubería que baja de la represa de Jampaturi hacia la planta de tratamiento de, ¿cómo se llama? La que está camino a la ciudad del Niño, Juventud, se me fue el nombre, la que atiende a la ciudad, a la zona sur de La Paz. La planta de tratamiento, no de Achachicala, porque ya hemos hablado de Achachicala, que está cerca de la autopista. Pampajás, ingeniero. Pampajasi, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Centellas Luis, ingeniero. Luis, ¿tú vives por ahí? No, ingeniero, pero tengo familiares. Ah, ok, está perfecto. Es la planta de tratamiento de Pampajasi. Y los que van a hacer la mención de sanitaria a lo mejor van a ir a hacer prácticas por allá, ¿cierto? Y esta tubería ha estallado debido al fenómeno transitorio famoso del golpe de Ariete. ¿Sí? Que el golpe de Ariete es un fenómeno que se produce en sistemas a presión debido a cambios bruscos en su sistema. ¿Sí? Si abro o cierro rápidamente una tubería, produzco un golpe de Ariete. Y aquello repercute en el incremento de la presión en el sistema, y si la tubería es muy vieja, por años de funcionamiento, se ha corroído, etcétera, estalla. Y eso es lo que ha pasado aquí. Hasta la tubería de PVC puede estallar, es más fácil que reviente una tubería de PVC. Hay varios ejemplos en el país, producto del desconocimiento de este fenómeno del golpe de Ariete, juventud. Un desastre total. Bueno, aquí podemos ver del mismo sistema de Pampajasi, juventud, una CRP o EIP. ¿Saben qué significa EIP, CRP? Bueno, creo que no todavía. Es una cámara rompe presión o estación interruptora de presión. Entonces acá libera la presión en esta cámara para luego continuar. Entonces ya hemos acá disminuido la presión en el sistema. ¿Sí? Porque no obstante que sean tuberías metálicas, juventud, estas tuberías pueden estallar debido a los fenómenos transitorios que se presentan. ¿Sí? Y es algo muy, por falta de conocimiento, a veces no se hacen los análisis respectivos. Igual, los que van a hacer la mención de sanitaria, tienen que tener mucho cuidado en los sistemas de abastecimiento de agua, etcétera. Siempre conocer las características de la tubería que vamos a utilizar y hacer el análisis del cálculo del golpe de Ariete, que es algo muy sencillo. Bueno, la anterior clase había mencionado la problemática de nuestras torrenteras en la ciudad de La Paz, fíjense, y este es un ejemplo típico en muchas zonas de la ciudad, ¿no? En la que, fíjense, hasta las construcciones, las edificaciones van muy cerca de la torrentera. Está bien, los suelos son nomás estos conglomerados, son nomás sólidos, ¿sí? Pero fíjense que poco a poco hay demasiada carga en el sitio. Cuando llueve, incluso la gente ya le pone calaminas o plásticos para evitar que se infiltre, se humedezca la zona. Pero menos mal que se ha construido ya una alcantarilla aquí, ¿sí? Que ya está canalizado el río, la torrentera. Fíjense que va descendiendo y la velocidad, fíjense el flujo que puede alcanzar aquí, la velocidad, ¿cierto? Es muy alta. Y si no se canaliza esto, se erosiona, derrumban las laderas y van bajando hacia aguas abajo mazamorras, las famosas mazamorras, ¿cierto? Estos son ejemplos típicos en nuestro medio y que también, si no hay labores de mantenimiento, etcétera, pueden colapsar estos sistemas, ¿sí? Y bueno, aquí estoy mostrando, por ejemplo, los embovedados del río Orcojahuira, donde la gente tiene que entrar y hacer mantenimiento, ¿cierto? Estos ríos jóvenes que ustedes están viendo acá en esta imagen, por ejemplo, de esta fotografía acá,
Fíjense la sección rectangular, ¿sí? Tiene la capacidad para transportar el caudal líquido para el cual ha sido diseñado, ¿cierto? También además ya se tiene mucha información, se sabe la dinámica hidrológica que tiene en sus cuencas de aporte, etc. Pero ¿qué pasa? Que la gente le mete basura, ¿sí? Y al introducir estos cuerpos, ¿qué pasa con la ecuación de continuidad? ¿A qué es igual la ecuación de continuidad, juventud? Caudal es igual a... Velocidad por área. Ok, bien, juventud, velocidad por área, B por A. Entonces, imagínense, conociendo el caudal, y si este río tiene la capacidad necesaria para evacuar, para ¿sí? conducir ese caudal de diseño máximo, etcétera, etcétera, pero si modificamos el área, ¿sí? lo que vamos a provocar acá es un desborde, ¿sí? Y eso es lo que sucede en nuestros ríos. ¿Por qué? Porque la sección se ve afectada por el tránsito de material, basura, sedimentos que la gente bota, etcétera, etcétera. Entonces se reduce la capacidad de conducción de la sección y por lo tanto producimos las inundaciones y desbordamientos. Esto es algo muy, muy importante que tengo que explicar porque dentro del compendio de las obras hidráulicas, sí, a veces se hacen cosas importantes, pero también a veces se cometen ciertos errores. Estas son las compuertas que han sido implementadas para regular el nivel en el lago Titicaca. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Y aquí puedo dibujar el lago Titicaca, el río Desaguadero y nuestro famoso lago Popó. ¿Sí? ¿Se ve mi dibujo, juventud? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Okay. Sí, ingeniero. Sí, juventud. Y si no se ve, no se entiende, me tienen que decir, juventud, para que vuelva a repetir. Fíjense que esto es muy importante. El lago Titicaca es binacional. ¿Sí? Bolivia y Perú. Ok. Obviamente es un lago prioritario, su preservación, etcétera, etcétera. Pero fíjense que si yo les digo, juventud, en este punto, y esta es la fotografía que está mostrando, se ha puesto compuertas acá, ¿cierto? Si yo pongo compuertas acá, ¿qué significa? Que estas compuertas las cierro y no sale ningún caudal hacia aguas abajo. Y ahora les digo que el lago Popo, su cuenca del lago Popo voy a dibujar, ¿okay? Esta es la cuenca de aporte del lago Popo. La cuenca, por la ubicación, y ustedes saben que es altiplano mismo, la cuenca del lago Popo aporta máximo, hasta voy a exagerar incluso, un 25% a los recursos hídricos necesarios para el lago Popo. ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿De dónde proviene el otro 75%? Juventud. ¿Del lago Titicaca? Muy bien. Muy bien. No hay de otro lugar, porque acá ya estoy diciendo que es el 25% de la cuenca. Eso significa que la precipitación, el modelo precipitación de escurrimiento en la zona, ¿sí? Solo aporta 25%. ¿Ustedes saben cuál es la precipitación media en la zona esta? Aproximadamente es de 350 milímetros. Esa es la precipitación en esta zona. ¿Alguien sabe cuál es la precipitación en la ciudad de La Paz? La precipitación media anual. ¿Alguien sabe? ...600 milímetros, juventud. 600, 620 milímetros, lo que llueve en la ciudad, en el entorno de la ciudad de La Paz. ¿Cuánto llueve en el Chapare? ¿Alguien sabe? Bueno, no debería decir cuánto llueve. Debería preguntar, ¿cuál es la precipitación media anual en el Chapare, juventud? ¿Nadie? Los voy a poner acá. La precipitación media anual, hemos dicho en el lago Popó, 350 milímetros. En el Chapare, logra llegar a los... ¿Cuánto? ¿Quién lee? 5.000. 5.000. ¿Se imaginan cuánto es 5.000? ¿Cuánto miden ustedes? Unos 70, digamos.
5.000, 5 metros. Eso es lo que llueve al año en el Chapare. Y apenas acá en el lago Popó, 35 centímetros. Hagan con sus manos 35 centímetros, jóvenes, ¿sabes? Con las dos manos. ¿Cuántos? 35. Eso es todo lo que llueve. Y fíjense lo que llueve en el Chapare. Entonces, juventud, en el lago Popó, y si consideramos la evaporación, ¿cuánto es la evaporación en el lago Popó? Hay una intensa radiación solar, etc. La evaporación supera los 1.200 milímetros año. Entonces, ¿qué significa? Totalmente deficitaria si la precipitación es 350. La evaporación 1.200 milímetros, ¿qué significa, juventud? Es una zona destinada a la aridez. Y por ende, como su compañero lo ha mencionado, para la subsistencia, para preservar el lago Popó, los caudales del lago Titicaca a través del río. ¿Cómo se llama este río? Sendero. Desaguadero. Muy bien, Desaguadero. ¿Alguien conoce el río Desaguadero? ¿Ha ido a traer cosas por Desaguadero para revenderlas? Muy bien, está bien, pero espero que han navegado por lo menos por el río Desaguadero. ¿Sí? Entonces, imagínense que ese 75% proviene del río Desaguadero y tiene que alimentar el lago Popó. Ahora, dígame, ¿son adecuadas estas compuertas? ¿Sí o no? No, ingeniero. ¿Y por qué se han construido? ¿Qué sentido tienen estas compuertas? Entonces, aquí entran los conceptos, juventud, de gestión integral de los recursos hídricos. Está bien, es una cuenca binacional, el lago Titicaca es una prioridad, pero ¿qué pasa? O sea, nosotros no somos, o sea, ya en el territorio boliviano está el río Desaguadero, el lago Popó, no es prioridad. ¿Qué ha pasado con nuestras autoridades? ¿Por qué han permitido la construcción de estas compuertas? Para preservar el lago Titicaca, que es más importante que el lago Popó. ¿Cómo? Si aquí hay vive población, aquí hay gente que en torno al río Desaguadero produce sus cultivos, tiene cultivos, producen tubérculos, etcétera. En el lago Popó, ¿se acuerdan de los urumuratos que vivían allá, de la pesca, caza, etcétera? Obviamente ya esta cuenca de la cuenca del Popó está totalmente contaminada, es un pasivo ambiental increíblemente dañino por los metales pesados que existen. Entonces, estos caudales son importantes, de vital importancia para el lago Popó, pero fíjense cómo se han tomado decisiones acá. Les digo, es prioritario el lago Titicaca y en desmedro de lo que pueda suceder aguas abajo. O sea que Bolivia no se ha hecho presente en esta situación cuando se ha construido estas compuertas. Aquí la prioridad ha sido el lago Titicaca, porque es que los peruanos tienen mucha influencia, ellos son los que ponen recursos incluso para el tema de los programas del ALT, la autoridad del lago Titicaca, y han visto como prioridad preservar que no baje los niveles del lago Titicaca, cierren compuertas. Además está asociado a varios otros temas, juventud, de que en el lado peruano ¿sí? Hay mucha sobreexplotación de los recursos hídricos por sus industrias. Ustedes saben que en Perú son muy vivos los peruanos, ¿cierto? Y aprovechan de mejor manera, hay desvíos de caudales importantes que deberían ir al lago Titicaca, pero ellos los sacan. Por ejemplo, hay un importantísimo, el río Mauri, que va directo al río Desaguadero, y ellos sacan agua del río Mauri. Y cuando ya se habla de gestión integral, eso debería ser, Bolivia debe ser notificada de esos caudales y tener la autorización de Bolivia para que puedan sacar. Pero no hay presencia boliviana en esos lugares, son lugares deshabitados, etcétera, poca población, se quedan callados. En fin. Bueno, en los Países Bajos es un ejemplo, bueno, son países que tienen mucho dinero, ¿sí? Y que le ganan territorio al mar. Por ende, construyen compuertas porque son Países Bajos. ¿Por qué son Países Bajos? Porque están bajo el nivel del mar, ¿sí? En unos metros. Y por lo tanto han construido compuertas para poder evitar las inundaciones, ¿sí?
Ahora, esto es, por ejemplo, en Estados Unidos, esta central hidroeléctrica de Tamsau, en Estados Unidos, produce 450 megavatios de potencia. En la anterior clase hemos hecho un ejercicio, ¿sí? Cómo se calcula esta potencia. Pero en este caso, fíjense, es una central hidroeléctrica reversible. ¿Qué significa aquello? Que en algún momento del día, ¿sí? Esta central hidroeléctrica, que está conformada por dos embalses, uno aquí abajo por una presa y uno artificial acá arriba. Aquí voy a poner 1 y 2. Y tiene una forma hasta muy particular. Y en la fotografía a la derecha se puede observar que este reservorio está lleno, está totalmente lleno de agua. Quiere decir que del embalse 1 se ha bombeado agua a este reservorio, para que en las horas pico de mayor demanda, esta central reversible funcione como una central hidroeléctrica, es decir, que las aguas bajan de este reservorio hacia las turbinas, ¿sí? Y alimentan otra vez el reservorio de aguas abajo. Por eso se llama una central hidroeléctrica reversible. Pero hay varias obras hidráulicas de las que está compuesta necesariamente. Acá abajo tenemos una represa. La represa tendrá su vertedero de excedencias, tendrá su obra de toma, ¿sí? Sus obras de desfogue, sus compuertas, etc. Luego tenemos todo el sistema de penstock y tuberías que unen este embalse con este reservorio artificial. Y fíjense este reservorio artificial cómo ha sido construido, ¿sí? Si alguien puede ubicar, investigar cuál será su volumen de almacenamiento, las alturas necesarias, etcétera, una forma muy particular, pero funciona. Y en pico produce 450 megavatios. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y con qué energía eléctrica bombeamos? ¿Sí? Es que en Estados Unidos hay centrales también nucleares, ¿sí? Termoeléctricas, que en alguna manera tienen excedente de energía. Quizá en estas horas del día, ¿sí? Hay un excedente de producción de energía que lo utilizan esa energía para bombear y llevar el agua al reservorio superior. Y en las horas pico, en la noche de mayor demanda de energía, este proyecto funciona como una hidroeléctrica, ¿sí? Produce energía. Además, igual en nuestro país, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas Juventud van alimentando el sistema interconectado nacional. ¿Está bien? El SIN, Sistema Interconectado Nacional, que es el que lleva energía a todo el país. Y las redes troncales. Ha crecido en los últimos años, se ha extendido, ya llega la red hasta Trinidad. Antes Trinidad solo tenía grupos a diésel, ¿sí? Y en esos casos todavía hay poblaciones en el Beni que solo tienen diésel, Guayaramerín, Ribera Alta, son poblaciones que todavía tienen motores a diésel y el kilovatio hora pues se triplica, no pagan lo mismo que nosotros pagamos en La Paz por la energía eléctrica o en el Alto. Es mucho más caro. Y al ser más caro, Juventud, eso implica apagar la luz, no uses, no consumas, no hay uso productivo. Y esos problemas son terribles para el desarrollo de los países. Entonces, igual en nuestro país sucede que en horas pico, las centrales hidroeléctricas que tenemos, por ejemplo, inyectan su energía porque almacenan en sus presas, Corani, etcétera, almacenan en sus presas y en las horas pico funcionan a máxima capacidad y porque además vender energía en esos momentos de hora pico, ¿sí? Cuesta más. Entonces conviene inyectar en horas pico de mayor consumo. Así. Entonces, obviamente ustedes aquí se preguntarán, pero ¿cuánta energía yo requiero para bombear y cuál es la energía que voy a producir? Juventud, ¿qué creen? Si yo produzco como hidroeléctrica 450 megavatios, pregunto a la sala, ¿cuál será la potencia requerida para bombear? El mismo caudal y la misma altura también, ¿cierto? ¿Cuánto creen? Si como hidroeléctrica produce 450 megavatios, ¿cuál será la potencia de bombeo? Juventud, vamos. Anímense.
¿Nadie? Pues se acabo de mencionar. ¿El mismo monto, ingeniero? No. No. ¿Por qué razón? Pues más, ¿Debería ser menor, ingeniero? menor. Ok, Sí. vamos a ponerle, a ver, ¿cuánto quieres menor? Digamos 400. Tampoco. Ingeniero mayor debido a la eficiencia. Sí, tiene que ver la eficiencia también. Pero hay un tema más importante que la eficiencia. Pero ahora, primero, dígame, ¿es mayor o menor? Ok, 400. ¿Alguien quiere dar otro valor? O la energía potencial tal vez que genera. Ujú. Sí, ahí la energía potencial, está bien, la energía potencial. Pero una vez que se mueve el agua, ya la energía potencial se transforma en Energía cinética. cinética. Bueno, pero por eso digo, en este caso hay una producción como hidroeléctrica de 450 megavatios. Para bombear, yo quiero saber la potencia del sistema de bombeo. Me acaban de decir para aproximadamente 400 megas. No. ¿Alguien dijo lo mismo? No, no puede ser lo mismo. Mayor, ingeniero. Entonces, ¿qué queda? Mayor. Que tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Y fíjense, para la potencia, para el sistema de bombeo, podemos calcular, si gustan jóvenes, debería estar por los 500 megavatios. Entonces, ustedes dirán, ¿pero cómo? Yo requiero esta potencia mayor de la que voy a producir. Es un mal negocio, ¿cierto? ¿Sí o no? A ver, en términos de energía, requiero más energía para bombear que la que voy a aprovechar. Pero estos proyectos tienen esa virtud, juventud, ya en el análisis de mercado, de venta, compra de energía. Se inyecta en hora pico, lo que mencionaba hace un momento, se inyecta este hidroeléctrica en hora pico, tiene mayor precio y de pronto ahí recupera. Y se entiende que los proyectos no se hacen para perder plata, sino para ganar plata. En el país, la ley de electricidad dice que uno es el productor, una empresa nomás puede producir, otra es la empresa que transmite, ¿sí? Que puede llevar a través de las líneas, etcétera, ese transporte de energía, y otra es la que distribuye. Pregunto, ¿cómo se llama nuestra empresa distribuidora de energía eléctrica en La Paz? De La Paz. De la paz. Muy bien, de La Paz. Ustedes pagan su factura a la empresa de La Paz. ¿Cómo se llama la de Cochabamba? ¿Cómo se llama la de Santa Cruz? ¿Cómo se llama la de Tarija? ¿Cómo se llama la de Potosí? Etcétera, etcétera. La de Oruro, el feo. Entonces, son empresas distribuidoras que nos venden energía y ellos compran energía. De La Paz compra energía, tienen que pagar la energía por la energía que compra y nosotros le pagamos a ellos y ellos ganan de aquello, de vendernos energía. El productor de energía pueden ser los proyectos también, de ENDE dependen porque están así. ENDE produce, son empresas que inyectan energía, reciben recursos por la venta de energía al sistema interconectado nacional. La TDE, por ejemplo, la empresa de transporte de energía, también realiza mantenimiento a las líneas grandes, etcétera, ¿sí? Cambia postes, etcétera, etcétera, la que transporta, cobra por el peaje, etcétera, en fin. Fíjense, así es la matriz energética de nuestro país. Y las hidroeléctricas, ¿sí? Que tienen obras hidráulicas importantes, también juegan un papel importantísimo en ello. ¿Quién reconoce esta obra? ¿Cómo se llama esta represa? La más antigua del sistema de abastecimiento de agua para la ciudad de La Paz inicialmente, pero y ahora en un 80% provee de agua a la ciudad de La Paz. ¿Cómo se llama? Tunicondoriri. No. No es Milluni, ingeniero. Milluni, justamente. Vayan a visitarla, jóvenes, no está lejos.
y van a tomar muy lindas fotos, porque esas aguas es un mar rojo, básicamente, por la Copajira. Fíjense en la imagen de abajo, la contaminación es terrible por el pasivo ambiental que ha dejado la minería. ¿Sí? Hay mucha contaminación acá, realmente rojo. Miren la presa, es una presa de mampostería, de sillares, cómo ha sido construida hace tantos años. Presenta filtraciones y obviamente, por todos lados salía agua. ¿Qué se hizo? Se hizo una toma, perforaciones, se sacó muestras, se llevó al laboratorio y se diseñó toda una batería de inyecciones. En este caso se han hecho inyecciones en el cuerpo de la presa. Entonces, en las perforaciones se ha metido a presión, se ha inyectado lechada de cemento a presión para rellenar todas esas fisuras. Porque cuando hay fisuras, juventud, y especialmente en época de invierno, estas filtraciones se congelan y cuando se congela el agua, ¿qué pasa? Se incrementa de volumen y al incrementarse el volumen genera mayor fisura y esta pobre presa estaba a punto de colapsar porque tenía mucha filtración. Entonces, EPSAS, que está a cargo, porque EPSAS es la entidad a cargo, ha realizado los trabajos de prospección inicialmente y se ha inyectado la presa disminuyendo las filtraciones. Y por el contrario, se ha incrementado la altura de elevación, ¿sí? Se ha incrementado un poco, 1 metro, la altura de elevación de la presa por el estado en que estaba, está nomás estable, se ha incrementado 1 metro. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo se incrementa la altura de una presa, juventud? ¿Para los turistas? ¿Para que no rebalse? Jóvenes. ¿Para que no se basen en épocas que hay mayor precipitación? No. Sino para tener mayor capacidad de embalse. Correcto, se incrementa el volumen, juventud, para incrementar el volumen. No tengan miedo de equivocarse, jóvenes. Vamos, digan lo que piensan. Yo voy a corregir. ¿Sí? Entonces, justamente la han elevado para almacenar mayor cantidad de agua, jóvenes. Pueden ir a visitar la presa de Millo. Bien, este es un fenómeno típico hidráulico en nuestro medio. De alguna forma, en algunos ríos se ha controlado. ¿Sí? Se han hecho obras hidráulicas para controlar. Pero esto es típico en nuestra ciudad de La Paz. Y de hecho, fíjense, van a ver este video. No tiene muy buena resolución, pero fíjense lo que está pasando. Son las famosas olas pulsantes. ¿Listo? Este es un fenómeno hidráulico y también hidrológico. Hidrológico porque es la respuesta, ¿sí?, hidrológica de la cuenca, la respuesta hidrológica de la cuenca. Hidráulico porque los ingenieros de la alcaldía han diseñado, fíjense, este sistema, ¿sí? Es un río canalizado, tiene una curva. ¿Se ubican dónde queda esto, joven? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? La avenida Costanera, parece, ingeniero. Sí, es la avenida Costanera, en Calacoto. Los Pinos, en realidad, esta zona, ¿no? Aquí ya es Los Pinos. Fíjense, es un río canalizado. Y al canalizar, ya estamos imponiendo condiciones de frontera al flujo, ¿cierto? Estamos poniendo condiciones de frontera al flujo. Además, este río baja tiene gradas, es decir, así, fíjense, espero que vean, así va bajando, ¿cierto? Además tiene curva, etcétera, y las gradas aquí, unos tiene 1 metro, en otros 50 centímetros. Además, no solo baja caudal líquido, sino que también baja, juventud, caudal sólido, también bajan piedras, porque la gente en la parte de arriba sigue construyendo y bota tierra al río. Entonces este río tiene que traer todo ese material.
Y es impresionante, acá en la avenida encuentras piedras hasta de phi igual a 15 centímetros de diámetro, juventud. He sido testigo. Entonces, fíjense el desastre que se produce cada vez. La alcaldía ha puesto unos muros controladores, unas paredes ha elevado en esta zona para evitar justamente aquello, pero igual, tanto sedimento importante que salta acá con el caudal líquido y ha roto en varios lugares estas paredes que han puesto de hormigón, ¿sí? Y además antiestético, etcétera, etcétera. En fin. Entonces, este es un fenómeno, ¿sí? Típico en la ciudad de La Paz, ¿sí? Se llama olas pulsantes. Y ha habido incluso en una oportunidad un ingeniero de la alcaldía que se ha puesto en un puente, no en este, pero se paró en el puente, porque aquí se paró en el puente para sacar fotos, vino la ola y se lo llevó. Y ha fallecido el ingeniero de la alcaldía. Esto fue hace como 20 años atrás, juventud, por desconocimiento. ¿Sí? Se puso a sacar fotos, se puso al medio y se lo llevó. Esto fue si no me equivoco, en el Jirusaya. Y creo que hay una noticia por ahí en el periódico, lo pueden buscar. El ingeniero de la alcaldía fallece durante la formación de las olas pulsantes en estos ríos. Entonces, es algo que preocupa. Parece un chiste, algo, incluso la gente que está filmando se ríe de lo que está pasando, pero tiene impactos importantes, ¿cierto? Y esto hay que controlar. Entonces, ¿cómo se puede controlar? Se tienen que hacer unos rediseños de estas estructuras. El embovedado podría ser una solución, ¿cierto? Pero hay que poner primero las condiciones hidráulicas para evitar que se formen estas olas pulsantes, porque acá cuando salta la ola, juventud, viene con sedimento más, viene piedras. Entonces, si yo voy a poner una bóveda acá, ¿qué va a pasar, juventud? ¿Qué va a pasar con la bóveda si yo voy a hacer un embovedado? Los sedimentos van a chocar con la bóveda. Correcto. Y con el tiempo lo van a destrozar. Aquí van a haber fisuras, grietas, etc. Entonces, este fenómeno tenemos que controlar desde aguas arriba. ¿Sí? Y bueno, ustedes saben que en la ciudad de La Paz también se ha inundado en varias oportunidades. Entonces, antes que termine la clase, daré las prácticas número 3 y 4. Primero, descargar el libro Bolivia en un mundo 4 grados más caliente. Y me leen, por favor. Y hacen un resumen. Toda práctica, juventud, oigan bien, y esto me olvidé mencionar en la anterior clase, toda práctica tiene que traer conclusiones y recomendaciones propias de ustedes. Si no, no la vaya a hacer valer. ¿Está claro? Entonces, me hacen el trabajo de investigación, me leen ese libro, Bolivia en un mundo 4 grados más caliente, que son las proyecciones de lo que hemos estado hablando de cambio climático, van a leer qué es lo que pasa, qué es lo que se prevé, qué es lo que va a suceder, qué consecuencias va a traer. Y luego me hacen un trabajo de investigación sobre la inundación que se dio en la ciudad de La Paz, el famoso Febrero Negro. ¿Se acuerdan? Del 2002, febrero del 2002, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Si hay videos y cosas que puedan mostrarnos, perfecto. ¿Ok? Esas dos prácticas. Y bueno, juventud, luego ustedes han hecho este trabajo de investigación sobre el Inventario Nacional de Presas. Todos las han descargado, ¿verdad? Y es importante que sepan qué presas existen en el país, etcétera, los objetivos para los cuales han sido construidos. No tenemos megas proyectos, ¿cierto? Misicuni es el proyecto más grande, que tiene 120 metros de altura, es un proyecto multipropósito. Creo que lo vamos a ver luego en detalle. Pero bueno, antes de terminar la clase quería mostrar esto. Si bien Bolivia es un país amazónico, toda esta es la cuenca amazónica y todos nuestros caudales corren hacia el río Madera y luego el mismo va al río Amazonas y va al océano. ¿A qué océano van nuestras aguas?
Atlántico. Muy bien, al Océano Atlántico. El Océano Pacífico lo tenemos en este lado, ¿sí? No tiene nada de Pacífico. En fin, pero saben que tenemos algunas pequeñas cuencas, ¿sí? Que aportan, por ejemplo, esta que estoy dibujando aquí abajo, está aquí, que aportan a la cuenca del Pacífico. Y una de ellas es las aguas del La. Que por falta de tiempo hoy no vamos a poder hablar, pero la próxima clase me comprometo a poder ver aquí. ¿Ok, juventud? Bien. Con esta imagen voy a terminar la clase. ¿Está bien? Estamos viendo una presa y todos sus componentes necesarios. ¿Sí? ¿Alguna consulta, juventud? La lista de asistencia, por favor, Eli y Hugo. ¿Sí? Me la hacen llegar. Sí. Ok, juventud. ¿Alguna consulta? Inge, disculpe. Sí, adelante. Con respecto a las primeras dos prácticas, en mi caso, por desconocimiento de las primeras vez que tomo la materia, no he puesto conclusiones y recomendaciones. No sé si puede darnos tolerancia por estas primeras presentaciones. La primera y la segunda no hay problema, pero a partir de la tercera y cuarta voy a ser muy exigente en el tema de conclusiones y recomendaciones. Y de hecho, voy a abrir esas prácticas y voy a mostrar a ustedes las conclusiones y recomendaciones que me están escribiendo. Así que no cometan errores ortográficos, que es lo que me molesta mucho, y sean muy críticos. No hay problema, juventud. Emitan su criterio y pónganle una recomendación. Empiecen a ser críticos. ¿Está bien? Porque así tiene que ser en su vida profesional luego. ¿Qué conclusión tienen? No importa si está bien o mal, vamos a ayudar a corregir aquello y sus recomendaciones. ¿Ok? Bien, juventud. Que estén bien, cuídense, buen fin de semana y felicidades. Ingeniero. Adelante. Ingeniero, ¿Alguna consulta? sí, ingeniero, ¿qué plazo tenemos para las prácticas? Como siempre, para la siguiente clase, antes de que se inicie la clase, ¿ok? Estas dos sería hasta el lunes. Ingeniero, el libro de Bolivia en el mundo, 4 grados más caliente, es un poco extenso, Inge. Para el lunes no sé si se va a poder, Inge. A la del libro podemos dar hasta el día viernes, entonces. ¿Ok? Por favor, ingeniero, gracias. Listo. Hasta el lunes, Inge, gracias. Ok, chao, juventud. Nos vemos. Chao, chao.